Imaina Purinkichis Tukuipaj, Noka Cani Gabriel Torem, Tijas Cani, Quichua Santiago Manta, sus Puchituta Quechua Tapas, Castillaman, y bueno, Noka Rimas Cani Kelkas Sa, Yachay Kuna Sa Ima. Mi nombre es Gabriel Torem, les decía, soy traductor de quichua santiagueño, un poquito a veces también de otras variedades de la lengua quichua, y vamos a hablar de las lenguas, un poco de la educación en las lenguas, las literaturas, los escritos en las lenguas y, bueno, y demás temas. Bueno, en un primer momento yo me acerco a la lengua por el gusto que tenía, por el folclore santiagueño. Veía bueno, que las producciones culturales que más me gustaban provenían de Santiago del Estero y particularmente del mundo quichua. Siempre me han gustado las lenguas, hablo otras lenguas también, y me acerqué a un curso de quichua santiagueño, que en ese entonces daba Alejandro Leu, estaba Mario Tevez, el maestro Mario Tevez todavía en vida, y era un grupo muy pequeño. El quichua santiagueño era algo bastante marginal en Buenos Aires, en Santiago del Estero por supuesto siempre se lo habló, pero académicamente eran esfuerzos aislados que había. Hoy afortunadamente tenemos una realidad mucho más rica en términos de enseñanza y aprendizaje de la lengua, de modo que era un poco solitario estudiar quichua en ese momento, y sobre todo, bueno, en Buenos Aires, tan lejos de Santiago del Estero. Bueno, hoy en día se habla de las lenguas quechuas. Esto es una denominación bastante actual. Antes se hablaba de variedades de la lengua quechua. Orunasimi es lo mismo, Orunasimi, quechua. Algunos dicen que Orunasimi es la denominación que dieron los españoles habiendo aprendido a hablar la lengua. Orunasimi significa literalmente la voz del hombre, la voz de la persona, la boca literalmente, bueno, que entendemos como la voz. Sin embargo, bueno, las lenguas quechuas, como hoy las denominamos, son muchas variedades, casi todas inteligibles entre sí. Podemos de alguna manera, con algún esfuerzo, el extremo sur, Santiago del Estero, entenderse con los extremos más lejanos dialectológicamente, no geográficamente, sino dialectológicamente, en algunos casos con mucha dificultad, pero bueno, hay una gramática general que sí se emparenta. El quichua de Santiago del Estero es muy aislado del resto de las variedades. Pensemos que en la actualidad está rodeado de regiones donde no se habla la lengua, ni quichua ni quechua, y bueno, siempre ha despertado curiosidad porque no hay una versión única y fidedigna de cómo llega el quichua a Santiago del Estero. Se ha hablado de tres entradas, una antes de Huayna Cápac, otra después de Huayna Cápac y una tercera ya con los yanaconas traídos por los españoles. El profesor Domingo Bravo, que fue quien fue un pionero en el estudio de la lengua quichua y su historia, decía que había sido traído directamente por los españoles. Esta teoría ha sido refutada, incluso desde un punto de vista ideológico, pensando que es una hipótesis criollista, españolista, la que trata de aislar al quichua santiagueño del mundo incaico e indígena. Es más probable que haya sido traído en tiempos previos a Huayna Cápac, sobre todo porque el Inca Garcilaso narra cómo Huayna Cápac, al llegar al Tucma, que sería la región actual de Santiago del Estero, un poco más extensa en ese entonces, hacia el lado de Tucumán y las sierras, encuentra productos muy similares a los que hoy se producen en Santiago del Estero, de modo que queda bastante claro que habla de esa región, y dice que hablaban la lengua de su madre, que eso es lo que llama la atención y lo que queda para la historiografía, que es que, bueno, ya Huayna Cápac habría identificado la presencia del quichua en Santiago del Estero. Diferenciamos quichua y quechua por una razón fonológica. En el quichua no hay sonidos glotalizados como sí hay en las otras variedades, en las otras lenguas quechuas,
y eso permite que al no haber una asimilación entre el sonido de la K y la vocal posterior, podamos decir quichua. Sin embargo, ya en la primera gramática de Fray Bartolomé se hablaba de la lengua quichua. Bien, desde el punto de vista de la formación lingüística o de la educación, existe un gran problema histórico que la lingüista Carolina Gandulfo definió como el discurso de la prohibición. Las lenguas indígenas han sido prohibidas no solo en tiempos de la colonia, tras la rebelión de Tupac Amaru, sino implícita o explícitamente muchísimos años después, ya dentro de la República. Hay una novela muy gráfica de Jorge Washington Ábalos, que es Yunco, que es bastante representativa del mundo quichua santiagueño, que es la historia de un maestro rural que viaja a la Mesopotamia y tiene que prohibirles a los chicos hablar en quichua. Y hay una escena que es muy paradigmática en la que los chicos lo obligan a él a decir no debo hablar en quichua cuando lo sorprenden a él mismo hablando en quichua. Lo que quiero decir con esto es que hasta el siglo XX la prohibición era explícita, pero esa prohibición explícita se prolonga muchísimo más y va mucho más allá de las leyes, porque el hablar quichua o el hablar una lengua originaria muchas veces es signo de estigmatización, e incluso muchas veces sigue circulando el discurso de que hablar la propia lengua originaria puede dificultar el aprendizaje del castellano. Entonces, más allá de todas las legislaciones que puede haber, que no son suficientes, ya eso además lo adelantamos, existe el problema de lo que los lingüistas catalanes llaman autoodio, que es la propia estigmatización del sujeto por hablar una lengua minorizada. Por otro lado, Santiago del Estero, de un modo muy similar a lo que ocurre con el guaraní en Corrientes, tiene la situación particular de cuyas lenguas son habladas por poblaciones criollas. El quichua santiagueño no se identifica con poblaciones indígenas, si bien hay grupos tonocoteses que hablan quichua. Sin embargo, el quichua en sí es una lengua que se identifica con lo criollo hasta el punto tal que muchas veces hay anécdotas, ¿no?, que se decía que los propios hablantes quichuas decían en quichua que el problema era la población quichua. El investigador Héctor Andreani señala muchas veces que la población quichua es una población sobrante, que bueno, se dedica mayormente al trabajo golondrina hoy por hoy, y que son campesinos que no han llegado a participar del desarrollo capitalista, que de por sí ya es muy exiguo en Santiago del Estero. Entonces todos estos elementos se combinan para generar una situación de minorización que va más allá de las intenciones que a veces sean buenas de las propias legislaciones, porque si la población quichua hablante es una población sobrante, nadie quiere ser parte de una población sobrante. Entonces, mientras se siga marginando y corriendo a un costado a poblaciones campesinas, que son justamente las poblaciones que hablan quichua, que no reciben ni ayuda ni integración a un sistema de producción, no hay buena intención que alcance. Por otro lado, también ocurre, como señalabas hace un ratito, que la ley de educación lo que fomenta son distintas modalidades educativas específicas para cada región, en las que existen maestros auxiliares que acompañan y que traducen las clases que son dictadas en castellano, pero eso no existe en Santiago del Estero. Lo que existe en Santiago del Estero es en algunas ciudades o pueblos más bien, profesores muy voluntariosos que organizan trabajo en quichua, que dictan a lo mejor clase de quichua, pero no existe, como sí existe, por ejemplo, en España, en el País Vasco, clase en quichua, ¿no? O como existe con cualquier otra comunidad europea que tenga otro tipo de relación con las comunidades hegemónicas. En el caso de Santiago del Estero específicamente no existe ningún tipo de formación en quichua, y la ley de educación no se aplica, por ende, porque no hay poblaciones indígenas que ameriten esa aplicación. Bueno, partamos de lo chiquito, después a lo general. Lo chiquito, lamentablemente, es la parte del quichua.
sí se ha organizado de otro modo. En un primer momento dependía de extensión universitaria de un modo muy informal. Luego el laboratorio de idiomas con una estructura mucho más formal lo absorbió y lo homologó a las otras lenguas. Incluso esto ocurre en la UBA, también ocurre en UNSAM, desconozco otras universidades, incluso con una muy buena intención y una política por la cual, por ejemplo, se permiten abrir cursos con un cupo muy inferior al que se requiere, por ejemplo, para abrir cursos de inglés o de francés. En ese sentido, sí, la buena intención se conjuga con políticas que sí funcionan. Luego, en términos académicos, los planes de estudio del área de lingüística, por ejemplo, siguen siendo muy, pero muy eurocéntricos. Las lenguas que se enseñan, sin desmedro de nada, porque me parece valiosísimo que se enseñen letras clásicas, pero me encantaría que tuviéramos nuestra cátedra curricular de guaraní, de quechua, de Kenenayahech, de Mapudungun, etcétera, cosa que no hay. Las literaturas o las variantes discursivas indígenas son nulas por fuera de lo que son los esfuerzos de las cátedras libres y de extensión universitaria. La currícula, de hecho, va abandonando la etnolingüística y centrándose cada vez más en la sociolingüística, siguiendo tendencias internacionales, pero también alejándonos de, qué sé yo, de un Rodolfo Kusch que nos llevaría hacia otro lugar. Bueno, con Kayakama Tukuipaj, no canchata kusikuni kankunawan rimaspa y suya suikish ancha allí kachun. Bueno, me despido hasta la próxima. Estoy muy feliz de poder haber hablado con ustedes y les deseo que estén muy bien.